Bueno, estamos de vuelta. Ustedes esperarían que llegue alguien más dicharachero, pero estoy yo de vuelta. Respecto a la atención primaria de salud, en la Argentina es inevitable hablar del Plan ATAMDOS. El Plan ATAMDOS, Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, fue implementado por lo menos iniciado su implementación por Floreal Ferrara, que fue además quien lo definió, durante el gobierno de Cafiero en 1988. Tuve la dicha y realmente la, no sé, la experiencia intransferible y maravillosa de poder estar en ese plan desde el comienzo, gracias en parte a un compañero del instituto que se llama Roberto Goodman, que actualmente todavía sigue haciendo haciendo algunas cosas en el municipio de Moreno. El plan Atandos consistía en la instalación de equipos de salud en bolsones de pobreza, es decir, había de la dictadura, había todo un residual de personas en situación de pobreza que se incrementa por la disputa de las corporaciones contra el gobierno de Alfonsín en la perspectiva de imponerle un programa de liberalización, de continuar adelante con aquello que, si ustedes sienten pasos es porque hay, mi compañera va y viene, no sostiene la posibilidad de que yo esté dando un curso sin hacer ruido. Este, eh, la idea de las corporaciones era que Alfonsín anticipara lo que terminó imponiéndole al gobierno menemista. Es decir, que siguiera adelante, más allá de la vuelta a la democracia, con el proceso de liberalización que había iniciado Martínez de Oz. Bueno, en la medida en que el gobierno de Alfonsín no pudo cumplir eso, eh, en particular porque Alfonsín no estaba predispuesto y en general porque había situaciones de resistencia, bueno, esto se extendió hacia el proceso hacia el momento del menemismo, pero de todos modos, ya en aquel momento teníamos importantes bolsones de pobreza. Entonces la idea de Florida Ferrara era, bueno, un equipo de médico generalista, enfermera o enfermero, médica o médico, eh, trabajador de salud mental, trabajador social, cada 300 familias. Esto después se fue adaptando a las necesidades. Por ejemplo, nosotros, nuestro Atandos, que era el Atandos del barrio Máximo en Moreno, a 21 kilómetros de la estación de Moreno, con una población de referencia de unas 30.000 personas, en su mayor parte desocupadas o changuistas, gente que cargaba su bolsito, caminaba a una estación de tren que estaba a varios kilómetros y llegaba a la capital con su bolso bajo el brazo para instalarse en la primera obra en la cual hubiera un cartel de se busca trabajo, se busca trabajador. La mayoría, si no, trabajaba en quintas o en hornos abandonados, que son seguramente de los sectores de trabajadores más precarizados que uno pueda pensar, más precarizados. Así que nuestro equipo tenía dos médicos generalistas, una pediatra, tenía dos psicólogos, Roberto Tesouro y yo. Roberto ya no está entre nosotros, a pesar de que era un tipo mucho más joven, dio un valor inconmensurable, hincha de Independiente, él y su familia, destacados hinchas de Independiente. Eh, Teníamos una dentista, una enfermera y un enfermero, dos trabajadoras sociales, Gloria Domínguez era una de ellas, que fue la persona con que ensayé por primera vez tomar la presión para descubrir que tenía 17-12 y suponer que me había equivocado, y en realidad había descubierto que Gloria era hipertensa. Y creo que ahí tenemos completo nuestro... Ah, y un administrativo.
un administrativo. Esa era más o menos la matriz. Bueno, los primeros días nos llevaban en un camión al barrio Máximo, a un lugar que era lo que se llaman las unidades sanitarias Muñiz, que son unidades sanitarias que prosperaron en la época de la dictadura, que tenían más dinero invertido en el paredón que rodeaba al predio de la unidad sanitaria que la unidad sanitaria misma, pero que de todas maneras ofrecía un lugar para reunirse. Eh, Nos presenta a la población, cuando llegamos había unas 300 personas eh, delante de la unidad sanitaria. Nos presenta el intendente. En aquel momento el intendente de Moreno era el más progresista de la provincia de Buenos Aires, era el Coco Lombardi. Da un discurso muy encendido a propósito de el derecho a la salud de Floreal Ferrara y de los derechos del pueblo de Moreno, y cuando termina de hablar nos mira a los miembros de la TANDOS que estábamos alineados y nos pregunta si alguno de nosotros quiere hablar. Afortunadamente ninguno se le ocurrió, ni siquiera a Roberto Bulma, porque dio un paso al frente una de las personas de las 300 que estaba parada ahí, que era un señor, que después supimos que era el presidente de la Sociedad de Fomento de Barrio Máximo, y preguntó, sin enojo, pero con mucha firmeza, bueno, ¿ustedes van a atender o no hoy? Eh, digamos, en segundos, los psicólogos, que no teníamos demanda por el momento, en aquellos tiempos la demanda de psicólogos se construía en este tipo de barrios, no estaba determinada de antemano, y fue una de las cosas que ayudó a construir el Atandos, a pesar de su corto tiempo. Papel en mano, nos pusimos a anotar la gente que estaba para guardia, que estaba para médico generalista, que estaba para pediatra, que estaba para dentista, que estaba para trabajadora social. No nos habían enseñado eso en la facultad, pero empezábamos a estar en interdisciplina. Es decir, parte de la interdisciplina o de la transdisciplina, que es algo que empezó a circular el otro día en algunas de las intervenciones de los participantes, tiene que ver con instalarse en el equipo de modo tal de que al equipo le vaya resultando. Por supuesto que puede haber juegos de poder en eso, digamos, pero en aquel momento no los hubo, no fue que los médicos nos impusieron a los psicólogos, no, simplemente percibimos, Roberto y yo a la vez, que la demanda iba para otro lado y que la nuestra era salir a caminar por las calles acompañando a la enfermera, acompañando al médico, acompañando a la trabajadora social y que las personas del barrio se habituaran a que había tipos que estábamos para escuchar. Eh, a muy corto plazo empezó nuestra actividad. En algún momento esa actividad, y con esto termino el anecdotario, el fondo de la salita tenía un espacio muy amplio y como no alcanzaban los consultorios, atendíamos caminando. Es decir, nosotros nos llamábamos a nosotros mismos peripatéticos. Bueno, hablemos un poquito de qué pasó con ese Tandos. En un primer momento salimos a caminar el barrio, a reconocerlo. El cura del barrio nos prestaba la iglesia para que hiciéramos educación, lo que se llama educación sexual, que preferimos y prefiero hoy llamarlo orientación sexual, porque la idea de educación sexual produce algo engañoso, suponer que los psicólogos sabemos de sexo, o las psicólogas, o los médicos o las médicas, cuando en realidad de lo que sí sabemos es de lo que hay que atender en el tema de la sexualidad, pero no de sexo mismo, no de vida sexual, propiamente dicho. En un segundo momento empieza a desatarse la crisis se lo llevó puesto a Floreal, la estadía de Floreal, desde el principio de la Tandos hasta su salida del Ministerio
Ministerio de Salud fue de 4 meses, tuve la oportunidad de contarle a Florial más adelante que nuestro Atandos no duró 4 meses, duró años, aún eliminada casi toda relación con la institucionalidad que no fueran nuestros cargos, que habíamos conseguido a fuerza de 7 tomas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que determinó que 70 psicólogos solamente en la región sanitaria séptima, que era la que estábamos en aquel momento, pasáramos a planta permanente junto a médicos, trabajadores sociales y demás. Bueno, la crisis lo que genera, yo les conté que nosotros contábamos con la caja PAN, que era una caja que traía muy rápidamente 2 kilos de leche, 2 litros de azúcar, algo de harina, algo de polenta, algo de fideo, algo de alguna cosita más. Empiezan a producirse ollas populares en medio de la crisis. Y de golpe, en la zona nuestra, descubrimos que de 7 que teníamos más o menos registradas por cercanía, podíamos coordinar 24. ¿Por qué las pudimos coordinar? Porque nosotros teníamos la caja PAN. Así que tomamos la decisión de no entregar más individualmente, sino de pedirle a las personas que estaban a cargo de ollas, en general las mujeres, un listado de personas con sus datos, y esto generó una novedad, y es que nosotros teníamos una encuesta familiar y que el registro que las personas que coordinaban las ollas en cada lugar iban realizando, lo hicieran con nuestra historia familiar. Fue la primera encuesta social que se desarrollara de manera comunitaria. Es decir, nosotros lo único que hacíamos era sistematizarla, procesarla, pero todo el registro lo llevaban las personas acá con una minuciosidad de la cual quizás hubiéramos carecido nosotros. Una consecuencia, digamos, ¿en qué consistía esta coordinación de ollas? En distribuir todo lo que iba llegando al barrio. Hay una gran productora de leche ahí cerca. Yo terminé de estudiar mi magisterio en esa zona, por lo tanto venía leche y por lo tanto la leche iba a las ollas populares como muchas otras cosas. Nos pasó en algún momento que viniera un estudio, una investigación que estaba haciendo UNICEF del nutriente que tenían esas ollas populares. Su conclusión fue que en general las ollas no tenían el nutriente necesario. Sin embargo, hubo una retracción de la desnutrición infantil. La pregunta era, ¿los chicos se proveen de alimentos por otra vía? No. Ahora, si uno iba a las ollas, descubría parte de lo que estaba pasando. No todos los chicos de una familia son desnutridos, sino aquellos que llegan en mal momento o que enfrentan su necesidad de crecimiento en un momento que la familia está en crisis. Entonces uno veía de golpe que la madre de otro chico, o una persona que no era madre, o que no era padre, o que la persona que coordinaba la olla, o que el pibe que había quedado retenido ahí porque ya no podía ni salir a pasear, porque no tenía cómo, que se ocupara de limpiarle la nariz al chiquito, de despiojarlo, de esto, de lo otro, y entonces recibía una atención de la que venía careciendo, y eso hacía que su demanda de alimentos fuera mayor, y como el que no llora no mama, era probable que estos chicos comieran más en la olla que el resto de las personas. Así que tuvimos una encuesta, tuvimos una mejora en la cuestión nutricional, tuvimos una mejora en las situaciones de violencia, se redujeron, hubo todo un trabajo del gobierno en aquel momento que fue hacer suponer que los barrios iban a ser invadidos por otros barrios para quitarles cosas, y por lo tanto los varones que estaban sin trabajo, y también los pibes
en aquel momento no eran del Paco, sino del pegamento, por desgracia, pero que ya no podían acceder ni a eso. De golpe se iban redistribuyendo los roles y esos pibes iban y conseguían leña de cualquier manera, los varones cuidaban sus manzanas. Es decir, había todo un reordenamiento social para enfrentar la crisis que nosotros íbamos acompañando. Eh, ¿Qué pasó después de esto? Bueno, vino un nuevo gobierno, una nueva expectativa, y por lo tanto todo esto se fue degradando, se fue desarmando. Todo esto que acabo de relatar, 27 horas populares coordinadas, reuniones diarias, asambleas en las ollas, personas cubriendo tareas en relación a ellas, todo eso se fue desarmando. No solo se fue desarmando, en Moreno asumió un gobierno de derecha, es decir, el intendente Acef había sido intendente en la dictadura y por lo tanto empezó toda una reacción que fundamentalmente vino contra los ataques. Ahora, algunas lecturas que podríamos hacer de esto que les relaté, que después lo voy a completar. Primero, la inserción del equipo en el espacio comunitario está siempre más sujeta al protagonismo comunitario. Es decir, tiene más que ver con Evita que con Foucault. Es decir, yo lo que tengo que buscar en el espacio comunitario, cuando voy a hacer atención primaria de salud, los equipos de salud, lo que tienen que buscar son los recursos de ese espacio. ¿Qué es lo orgánico? ¿Qué es lo que de alguna manera dinamiza al barrio? Y vincularse con esos espacios y ver cuáles son las áreas de interés. En la medida en que esas áreas de interés existen y uno establezca un vínculo, el equipo de salud se va a afianzar. En la medida en que eso no se pueda producir, va a ser muy difícil que eso suceda. Segunda enseñanza, si la labor sanitaria encuentra recursos en la comunidad para atender uno o más problemas que completa en su vida, la inserción va a ser mayor. La labor sanitaria se multiplica, la dificultad nunca radica en la poca o mucha conciencia que la comunidad tenga de la enfermedad. Radica en la dificultad del equipo para entender qué le preocupa a la comunidad. Y si constantemente hay que plantearse una revisión de lo que uno hace. Y nuestro papel en esto es muy importante. Nosotros estamos, digamos, equipados, por lo menos se supone que nos equipan a los trabajadores de salud mental, para hurgar en lo que no se ve, en lo que no se dice, en lo que no está a la vista, en lo que falta. Por lo tanto, nuestro trabajo dentro del equipo de salud es importante. Es importante si aprendemos a reconocerlo. Respecto a esto, hay dos conceptos que van a ver en los cuadernillos que plantea Florian Ferrara, que son el concepto de eficacia social. Este es muy importante, ¿no? Incluso para hacer una autocrítica de la TAM. Fíjense que empieza el plan Atando y muere a los 4 meses, por lo menos en su inserción institucional. Uno diría, bueno, falló la eficacia, porque si vos empezás un plan, si hay algo que no lo debemos ofrecer a la comunidad sin anticipárselo, es lo que va a ser efímero. Digamos, cuando la comunidad se involucra en una propuesta sanitaria o de cualquier tipo, lo que tiene que quedar claro es la duración que va a tener. Si no, lo que genera es rechazo a la propuesta orgánica próxima. Bueno, el atando duró 4 meses. Nosotros tuvimos fortuna, nos habíamos involucrado con el barrio de tal manera que no nos cayó la determinación institucional, sino la barrial. Seguimos trabajando allí. Posteriormente, muchos de nosotros, digamos, vimos que había... La tercera cuestión es que el registro social de los problemas y los problemas mismos tienen una incidencia temporaria en la comunidad. Es decir, esto que acabo de decirles, hubo una crisis tremenda, ollas populares, etcétera. Otra situación política genera otras determinaciones, otras líneas de interés, y por lo tanto, si uno no se adapta a esas líneas de interés, pierde la perspectiva. Nosotros habíamos quedado muy vinculados, que esto no lo llegué a decir,
por el trabajo en conjunto con una escuela donde había situaciones de violencia muy graves entre los chicos, que pudimos, entre otras cosas, vincular a que la escuela trabajaba en la idea de que los chicos se fueran del barrio. Es decir, los docentes sentían mucho rechazo a que toda la enseñanza que brindaban terminara quedándose en las condiciones de precariedad que el barrio tenía. No es una tontería esto, no es algo que nos debe extrañar. Todos nos arrimamos a las situaciones barriales de esa perspectiva. Es algo con lo que tenemos que romper de antemano. Pensar que vamos a un barrio a que la gente viva como nosotros. No, vamos a un barrio a que la gente proponga su manera de vivir en tanto acceda a mejores recursos para hacerlo. Son dos cuestiones diferentes. Como son dos cuestiones diferentes, la idea de enfermedad. Las personas no percibimos a las enfermedades como las perciben los profesionales. ¿Por qué me pongo por fuera de los profesionales? Porque cuando yo pienso en mis enfermedades, no pienso como profesional, pienso como persona común y corriente. Y las enfermedades se construyen socialmente e individualmente de acuerdo a los atavismos, a las precariedades, a los prejuicios, a las formas de ver el mundo que tenemos que tiene cada persona y que tiene su comunidad. Nunca la mirada de las personas es la del profesional. Por eso cuando uno dice, pero ¿cómo estas personas no tienen conciencia de cómo cuidar su salud? Esa es la manera que vivimos las personas. La salud no es naturalmente un bien que percibamos. Lo construimos en la medida en que tenemos resueltos otros problemas de vida. Es decir, si un trabajador para llevar dinero a su casa, recursos a su casa, tiene que exponerse a una situación de vida que lo deje estéril a los 40 años, ciego a los 50, postrado por el saturnismo, como los trabajadores de las baterías a los 30, lo va a hacer, porque lo importante en orden de prioridades no es su salud, sino llevar el recurso a su casa. Esto es un tema que tenemos que incorporar también como cuestión de APS. Volviendo, como el registro de problemas que tiene la comunidad y los problemas mismos de la comunidad tienden a tener una duración, si el equipo no va ajustando constantemente su actividad a esas líneas de interés, a esas preocupaciones y a esos recursos que tiene la comunidad para enfrentar los problemas, lo que puede llegar a suceder es que en un momento dado, a pesar de que la relación que se estableció fue buena, nuestra labor deje de tener importancia y nos convirtamos en esas unidades sanitarias a las cuales la gente va a tomarse la presión y a buscar una caja de leche o un preservativo, no a utilizarnos en toda la magnitud que puede dar un equipo de salud. La otra enseñanza que trato de dar con esta experiencia de la Tando es que en la defensiva el vínculo de la comunidad con el equipo puede romperse. En algún momento la ofensiva de derecha terminó con gente armada en otro Atandos, que era el Atandos de la Perlita, y tuvimos que ir a rescatarlo, tuvimos que ir a confrontar físicamente con esa situación, pero bueno, el equipo de la Perlita terminó yéndose de la Perlita. Algunos fueron a integrarse a lo que quedaba de la Tandos de Merlo, que también Daniel Goyán tuvo mucha capacidad Daniel y los compañeros que estaban ahí, para sostenerlo, a pesar de una intendencia de ultraderecha, como era la de, bueno, ya me voy a acordar el nombre de ese siniestro personaje que era intendente de Merlo. La otra, el final de este relatito, es que un poco en la percepción de que los tiempos que venían eran muy malos, y en relación a que algunos de nosotros vivíamos en un barrio del Conavi, de ahí
de Moreno, que no tenía la unidad sanitaria abierta, nos fuimos vinculando con la lucha del barrio, incluso para redefinir el lugar de la unidad sanitaria, y eso posibilitó que nuestro atando durara hasta el 2001. Es decir, saber redefinirse como un equipo o saber retirarse a tiempo si no hay condiciones, también es algo que el equipo de salud tiene que aprender. Eh, Nosotros duramos hasta el 2001 como equipo de salud, cuando ni siquiera quedaba el recuerdo en muchos lugares de la TAM. Pero buena parte de la actividad de salud de Moreno estuvo condicionada por la existencia de la TAM. Por ejemplo, Moreno fue uno de los primeros municipios del oeste que tuvo su propio espacio de VIH-Sida en toda la zona oeste, a pesar de ser quizás el municipio más pobre de todos, ¿no? Y el que menos relación tenía entre su presupuesto y la cantidad de población, ya que ha sido históricamente un municipio de población residual, de población que ha llegado a la capital en aquel tiempo que los militares tiraron así brutalmente lo digo, fuera de la General Paz, y que tuvieron que ir buscando paulatinamente dónde vivir hasta que terminaron encontrando tierras que no eran de nadie, en Moreno. Cuando yo le conté a Floreal esto, que habíamos podido sobrevivir hasta el 2001, lloraba, prácticamente lloraba. Bueno, he metido muchos ejes, les pido disculpas, pero creo que todos estos ejes tienen que ver con la atención primaria de salud. Cierro con uno, no más que uno. No hay posibilidad de definir la enfermedad si no sabemos qué piensa la comunidad de ella. No hay posibilidad de definir la salud si no sabemos qué posición tiene la comunidad ante ella. Esto jerarquiza al mango dos cuestiones, al equipo de salud y al trabajo en las unidades de atención primaria. Esto no quiere decir que la atención primaria de la salud sea un exclusivo de las unidades de atención primaria. No, es un enfoque. El equipo de salud debe estar presente en el hospital público, debe estar presente en todos los espacios, pero tenemos que reconocer una diferencia. Cuanto mayor es la estructura a la que se enfrenta la persona, menos es su protagonismo. La, Esto lo graficaba muy bien Ulloa cuando hablaba de las puertas cerradas. Un hospital puede tener puertas cerradas, una unidad sanitaria no, te las rompen a patadas o abandonan la unidad sanitaria y el municipio se ve obligado a buscar otros profesionales para bien de la comunidad. Es decir, el único motivo por el cual se cierra la puerta en una unidad sanitaria es la intimidad. Todos los demás motivos tienen que estar vedados. Los espacios de salud tienen que ser espacios abiertos. Inclusive la locura no va a ser comprendida, y esto lo pongo en algún material ahí que también ustedes van a tener en el próximo módulo. Inclusive la locura no va a terminar de ser comprendida hasta que no suprimamos las estructuras manicomiales que nos dan un tipo de locura que es más propia del encierro que del desenvolvimiento de la locura en sí misma. Bueno, espero haberlos confundido lo suficiente como para que haya muchas opiniones y podamos discutir a través de los foros, ponernos de acuerdo y enriquecernos mutuamente. Va un saludo para todas y todas y vamos con el 27 de octubre.